en el conversatorio de hoy tenemos tres distinguidos profesionales del derecho. Los tres son muy conocidos en el foro hondureño, pero dos de ellos son también muy conocidos en el ámbito político. Han sido diputados, han dejado huella como legislativos, como representantes del pueblo, y en el caso del doctor Raúl Pineda sigue como representante del pueblo, en este caso ante el Parlamento Centroamericano. Ya no, bueno, ya no, pero fue varios periodos. Fue varios periodos representante de Honduras ante el Parlamento Centroamericano. De manera que hoy vamos a tener oportunidad entonces de tener al abogado Raúl Pineda Alvarado, el abogado Matías Funes y el abogado Ramón Izaguirre, que está por llegar. Nos avisan que está aproximándose al edificio. Pero en aras de que sabemos que ustedes tienen sus agendas apretadas, tienen compromisos hoy, vamos a iniciar aún con la ausencia de don Ramón Izaguirre, sabiendo que está próximo a llegar. Vamos a comenzar con el abogado Raúl Pineda y luego pasaríamos con el abogado Matías Funes y por último con el abogado Ramón Izaguirre. Y después de sus intervenciones ustedes van a tener oportunidad de hacer las consultas que estimen pertinentes a los distinguidos miembros del panel. Comenzamos con el abogado Raúl Pineda. Por favor, abogado. Muy bien, buenas tardes. Permítanme felicitarlos porque una de las grandes debilidades de los congresos latinoamericanos es la calidad de las leyes. Hasta 1990 se empezó a sistematizar una disciplina que se conoce como legística o técnica legislativa. Esto tiene que ver con que el lenguaje jurídico, el lenguaje de las leyes, solo puede ser superado en precisión por el lenguaje matemático. Entonces, las leyes cada vez se van haciendo más claras, más precisas, para generar seguridad jurídica y evitar conflictos. Adelante daré un par de ejemplos acerca de lo que estoy diciendo. El promedio de vida de una ley que se hace en el Congreso antes de ser reformada es 45 días. Precisamente porque el Congreso no tiene técnicos legislativos que hagan leyes que generen certeza legislativa. Interpretar una ley, decía Napoleón Bonaparte, es envilecerla. Si la ley es clara, no tiene por qué ser interpretada. En 1824 se reúne el primer Congreso, Asamblea Constituyente en la ciudad de Cedros. Había un conflicto entre Comayagua y Tegucigalpa y se buscó un punto intermedio. La Constituyente estaba integrada por 11 diputados. Estos diputados trabajaron 7 meses y elaboraron la Constitución de 1824, que fue firmada únicamente por 6 diputados. Unos se enfermaron, otros no la quisieron firmar, pero nuestra Constitución de 1824 solo la firmaron 6 diputados. Eso nos lleva a un problema que tenemos en nuestros congresos: la técnica legislativa externa. La técnica legislativa externa tiene que ver con procedimientos, tiene que ver con votaciones, tiene que ver con fe de ratas, que solo se utilizan cuando hay errores ortográficos, errores en la impresión, pero jamás como la usamos nosotros, que el que envía la fe de ratas trastoca el texto legislativo. En la Constitución se habla de que el Congreso se instala con la mitad más uno de sus miembros. El término correcto es más de la mitad. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando es más 2 o más 3? Entonces un técnico, un buen diputado, a pesar de que el texto legislativo le dice más 1, va a aprender a decir
más de la mitad. Tenemos 4 tipos de mayorías. La mayoría simple, que es más de la mitad de los presentes. El Congreso se instala con 65 diputados porque la mitad es 64. Pero con más de la mitad de esos 65 usted puede aprobar una ley. Es decir, 33 diputados le permiten aprobar el nuevo Código Penal, con una particularidad que tienen ustedes en su ley orgánica, que es un reciclaje del viejo reglamento, pero que les ofrece la ventaja de reglamentarlo, una reglamentación para los debates, una reglamentación acerca de cómo se deben hacer los proyectos de ley, donde Panamá les puede dar un buen ejemplo de cómo se hacen esas cosas. Tenemos una mayoría absoluta, que es la mitad de la totalidad de los que integran el pleno. Tenemos una mayoría especial, que son los 86 diputados, que dicen 2/3 partes. No, el término correcto es al menos 2/3 partes. Y una mayoría especial que tiene que ver con temas relacionados con el territorio nacional, que es de 96 votos. ¿Por qué el término la mitad más uno y más de la mitad es importante? Y en esto voy a apelar a la condición que tienen ustedes de ser políticos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Corte Suprema tiene 15 miembros. Si yo en una ley pongo que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia se toman por mayoría, la cual estará constituida por la mitad más uno de sus miembros, ¿cuánto será esa mayoría, Rodimiro? 5. La mitad son 15 miembros. 8, 9 sería. ¿Y si pongo más de la mitad? 8. Correcto. ¿Entienden la diferencia? Una sola palabra le puede cambiar toda una correlación de fuerzas políticas en un órgano que esté formado por elementos impares. Si yo digo la mitad más uno, pues la mitad de 15 son 7 y medio. Entonces tendría que aproximarlo. Igual no puedo partir el voto del magistrado, eso es 9. Pero si pongo más de la mitad de 7 y medio son 8. Ese es un ejemplo, como pudiera citarles muchísimos ejemplos de lo importante de saber redactar una ley desde una óptica que no podemos disimular. Ustedes son políticos y permanentemente están trabajando en el tema de la correlación de las fuerzas. Esa es una técnica. La técnica legislativa externa es obligatoria. La encuentra en la Constitución en cuanto al procedimiento de creación y formación de la ley. Y está la otra técnica legislativa, que es la legislativa interna, que tiene que ver con la estructura de la ley. Esto es otra cosa. La técnica legislativa interna no es obligatoria. Si no la aplicamos, va a haber una ley mal estructurada, difícil de entender, antiestética, pero siempre obligatoria. Si no aplicamos la técnica legislativa externa, que es el procedimiento señalado por la Constitución, esa ley nunca va a ser ley. ¿Por qué es importante la técnica legislativa? Primero, porque le genera claridad y certeza política. Ustedes hace poco aprobaron una ley de la policía militar donde se señala el tipo de terrorismo. Ese terrorismo está también definido en la ley de financiamiento del terrorismo y está definido en el artículo 335 del Código Penal. Entonces entramos en una especie de confusión. ¿Cuál terrorismo? Naciones Unidas no ha podido definir el terrorismo. Igualmente en la ley de la policía militar están los juicios cibernéticos, los juicios informáticos mediante el cual el juez puede estar fuera del país, y eso debería estar en el Código Procesal Penal. Entonces los técnicos le definen a usted una serie de condiciones para darle seguridad jurídica. Tenemos, por ejemplo, el tipo del abuso de autoridad. Si ustedes leen ese delito del Código Penal, todo puede ser abuso de autoridad, lo que nos pone como funcionarios públicos a riesgo de ir
en cualquier momento a la cárcel porque dice que todo acto contrario a la Constitución y a las leyes puede ser abuso de autoridad. Originalmente se decía en ese tipo, es abuso de autoridad cuando la ley dice que es abuso de autoridad. Si yo en mi oficina ordeno que se ponga un reloj marcador, cuando no le doy las vacaciones, cuando le corresponde a un empleado, puedo ser objeto de una acusación por abuso de autoridad por la forma en que está redactado el tipo. Originalmente decía, si poner un reloj marcador es abuso de autoridad, deberá ser juzgado porque la ley precisamente lo dice. Entonces, evitamos lo que llamamos tipos abiertos, que son peligrosos, porque ustedes van a ver cómo han proliferado las acusaciones por abuso de autoridad para situaciones que realmente no tienen las características del delito. Evita igualmente lo que llamamos tipos en blanco, que es cuando tenemos una ley, un delito, pero nos remitimos a otra ley. En el caso de las leyes contra drogas, importar precursores para hacer drogas es delito, pero la ley dice que un empleado que está en la dirección de drogas del Ministerio de Salud va a decir cuáles son los precursores. Entonces el Congreso delega su facultad legislativa a un funcionario de relativa baja categoría en la Secretaría de Salud Pública, y de repente usted importa acetona, importa teofilina para jarabes, y es usted una lista y usted lo sabe. Entonces evitamos los tipos penales en blanco, evitamos los tipos abiertos, le damos claridad a la ley para evitar conflictos, porque obviamente los juicios cuentan. Las acciones del Congreso, en este Congreso tienen ustedes una ventaja, que su ley orgánica permite votar una sola vez por secciones o por todo, por un código. Cuando usted entra a discutir artículo por artículo una normativa, a veces es tan técnico que el debate democrático deforma el sentido de la ley. Pero en esa ley orgánica se tiene esa ventaja, que ustedes pueden llevar un código penal, después de haber sido discutido en una comisión técnica, de haber sido leído 2 veces en el Pleno, y decir, se aprueba totalmente. Y es una innovación positiva que no tiene normalmente muchos congresos de Latinoamérica. ¿Qué es un decreto? Pues un decreto es una expresión de la voluntad soberana que tiene 3 etapas: la prelegislativa, la legislativa y la postlegislativa. Nosotros andamos mal en la prelegislativa y en la postlegislativa. En la prelegislativa es cuando yo caigo en lo que llamo el fetichismo legislativo. Yo creo que la ley me va a resolver todos los problemas. Y ahí es cuando tengo que empezar a analizar el problema, las causas del problema, los objetivos que pretendo lograr y los costos. Recuerden que conforme también su ley orgánica hoy se van a hacer una modificación que tenga impacto financiero, deben consultar a la Secretaría de Finanzas. Los considerandos no pueden pasar de 4. El primero y el último deben hacer referencia a la Constitución. Y la parte resolutiva debe ser dotada de 4 características. Debe ser completa, debe ser irreducible, es decir, solo debe decir lo que tiene que decir, debe ser coherente, debe ser realista y debe ser correspondiente, es decir, debe poderse insertar en el resto de las leyes sin ningún problema. Ahí entra el técnico a analizarle lo que debe evitar. Por ejemplo, debe evitar la perífrasis, que es ese circunloquio que se dan en algunas leyes, y no aterrizamos, para utilizar una frase que los diputados usan con mucha frecuencia, ese circunloquio que se da. Debemos evitar las anfibologías, es ese doble sentido. El cerdo de Juan, por ejemplo. No es hoy si estoy diciendo que un cerdito le pertenece a Juan o que Juan es un cerdo. El pleonasmo, esa redundancia viciosa de palabras. En un artículo no debe haber más de 2 veces la palabra no. Y cada artículo debe corresponder a una idea. No es correcto en unos artículos novelados
que son casi una página. Cada artículo debe corresponder a una idea, y si tiene varias ideas, haga varios artículos. Se escriben en presente del modo indicativo, no se puede decir esta ley deberá, esta ley podrá, porque usted cuando tiene la ley la tiene como un producto que actualmente vive, ella tiene obligatoriedad, entonces no puede utilizar el futuro, sino que tiene que utilizar el presente. No puede haber en un artículo esos adverbios terminantemente, todo lo que termine en mente tiene que irlo eliminando. Y finalmente entrar en el tema de la ley, que es diferente al del decreto. La ley empieza con las disposiciones preliminares. Eso significa el objeto, el ámbito de validez, las definiciones, de las cuales abusamos mucho. Nosotros tenemos un diccionario de la academia donde dice qué significa cada cosa. Pero los que hacemos leyes, precisamente los abogados, que somos los más malos para hacer leyes, las mejores leyes las hacen los arquitectos porque tienen un sentido de estructura del cual carecemos los abogados. La mayor parte de las leyes deben tener unas disposiciones preliminares, unas disposiciones generales y especiales, unas disposiciones orgánicas, unas disposiciones procedimentales, sancionatorias, supletorias y transitorias. Yo les voy a dejar acá una fotocopia de algunas reglas generales. Este curso nosotros lo damos en el posgrado de Derecho Penal en 16 horas. Y este curso debería ser objeto de un módulo especial, porque ahí es donde ustedes van a aprender a hacer un checklist, es decir, hacer una buena ley. Yo actualmente colaboro en la Comisión de Asuntos Constitucionales y me sorprendo cómo el diputado no logra distinguir dos cosas. Primero, qué puede hacer el Congreso y qué no puede hacer. Hay cosas que el Congreso no puede hacer, porque corresponden a la esfera de atribuciones de otras. El Congreso puede elegir los magistrados de la Corte Suprema, pero no los puede destituir. El Congreso tiene que manejar una especie de conceptos claros para evitar arcaísmo. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí tienen Facebook? Por favor, levanten la mano los que tienen Facebook. ¿Cuántos están suscritos a la Gaceta? Uno. Ya el Congreso tiene que empezar a dar a conocer sus leyes a través de las redes sociales. Es un aporte que ustedes pueden dar en este Congreso. Si el 97% está conectado a Facebook, a Twitter, a Instagram, solo uno está conectado o está suscrito a la Gaceta, yo creo que si queremos que la ley se conozca, tenemos que modernizar ese tipo de actividades. ¿Por qué? Porque las palabras del legislador son importantes. Las palabras de ustedes no son como las palabras de los académicos o las palabras de nosotros. Las palabras de ustedes tienen fuerza obligatoria. Lamentablemente esta es una exposición de 20 minutos. Insisto, nosotros la damos condensada en el posgrado en 16 horas, donde abordamos el tema prelegislativo, cómo se hace una ley, cuál es la exposición de motivos, cuál es la parte de los considerandos, por qué existen los epígrafes, y se hace un gran debate. El epígrafe, ¿por qué existe en la ley? Por la informática. Va a llegar un momento en que nosotros vamos a poner en una computadora causas de recusación de jueces, y la computadora me va a generar un programa donde nosotros vamos a tener todos los artículos de todas las leyes que tienen que ver con las causas de recusación. Finalmente, es urgente que trabajemos con tablas derogatorias. No podemos seguir con esa fórmula: la presente ley deroga todas las disposiciones que se propongan. Tenemos que tener un software que nos permita decir: aquí hay una antinomia, aquí hay una contradicción. Esta ley deroga de manera precisa tales o cuales disposiciones de otra normativa. Si ustedes logran, después de este trabajo,
entender que cada vez el oficio de diputado se va especializando más. Yo que he sido diputado 3 veces, y que he sido 15 años asesor de congresos, aquí y fuera de aquí, he logrado entender algo: los congresos todos son iguales. Y los diputados se dividen en los diputados viejos, que todos lo saben, y los diputados nuevos, que todos lo quieren cambiar. Debe haber una mezcla armoniosa de la experiencia y el afán de cambio. Tienen que plantearse ustedes cómo va a ser su relación con la prensa. El Congreso es fundamentalmente una tribuna. ¿Cuál es su relación con la prensa? ¿Por qué el diputado tiene todo menos tiempo? Yo creo que los diputados no tienen tiempo. Y empezar a analizar una serie de situaciones que nos van a dar un mejor Congreso. ¿Por qué? Porque la democracia de un país pasa por la calidad de su Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Raúl Pineda. Una muy precisa y muy ilustrativa intervención que nos va a servir a todos, no solo a los honorables representantes del pueblo, sino a los que estamos escuchando, porque ha hecho señalamientos que son propios de su experiencia personal, que es muy rica y no solamente nacional, sino, como les digo, a nivel centroamericano. Ya tenemos la presencia aquí del abogado Ramón Izaguirre, que también es ampliamente conocido, ha sido asesor del Congreso Nacional durante muchos años, fue director de CIEL, una persona, incluso fue mi profesor en la Facultad de Derecho. Él no lo quiere reconocer, pero así es cuestión de edad. Y yo no sé si el abogado Raúl Pineda Matías tenía de hablar, pero a mí sí. Bien, pues tenemos antes a la abogada Delia Reyes, que yo tuve una valencia y tengo que reconocerlo así paladinamente, y es que de previo debió haberse leído la hoja de vida de cada uno de los distinguidos expositores, pero a mí se me fue esta. Ahí que ahora tenemos la oportunidad de intentarlo. Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a los y las que se han incorporado a este panel, bienvenidos a los panelistas también. Como ya el doctor también ha dado el currículum de cada uno de ellos, excusar a los y las diputadas de la bancada del Partido Nacional, que el presidente del Congreso nos envió mensaje que tenía que estar en sesión a la 1 en punto de bancadas, es que ellos tuvieron que abandonar la jornada. Agradecerles a los que están, sabemos que a las 2 han sido convocados a sesión de emergencia, así es que vamos a acelerar este proceso. Vamos a tener la participación ahora del honorable exdiputado Matías Funes. Cada quien en sus libretas tiene las hojas de vida, entonces yo creo que para acelerar un poquito más este proceso pasamos a darle sus 15 minutos, mi estimado diputado al Congreso Nacional, diputado al Parlacén también, asesor, y bueno, quien lo conoce de los compañeros y las compañeras que nos acompañan aquí. Así es que yo creo que para que avancemos en el tiempo, por la premura, vamos a pasar a la exposición del señor Matías Funes. Muy buenas tardes. En primer lugar, muy agradecido por la invitación que ustedes me han girado para participar en este conversatorio. No me voy a referir propiamente a las técnicas legislativas. Ya mi buen amigo Raúl Pineda, de manera muy resumida, ha hecho un análisis muy bueno al respecto. Y además ustedes están en un diplomado donde sin duda alguna están profundizando en la materia. Más bien quisiera yo compartir con ustedes algo de mi experiencia como diputado en el Congreso Nacional. Yo fui diputado en el periodo de 1998-2002. El presidente del Congreso Nacional era el profesor Rafael Pineda Ponce y el presidente de la República, el ingeniero Carlos Flores Facusé. Quisiera primero contarles un poco, aunque sea de manera apretada, cómo llegué a ser diputada. Los
años 80 fueron años muy duros para la América Central. El mundo estaba inmerso en la Guerra Fría. Había una confrontación directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, considerados en aquel momento las dos superpotencias del planeta. Centroamérica no era noticia a nivel mundial. Uno veía los canales internacionales, escuchaba radioemisoras o veía periódicos, y muy pocas referencias había sobre Centroamérica. Se hablaba mucho, sin duda alguna, de Vietnam, de Angola, de Mozambique, de Guinea-Bissau, pero muy poco de América Central. América Central pasó a ser noticia a partir de julio de 1979, con el triunfo de la Revolución Sandinista. Ese triunfo de la Revolución Sandinista hizo que los Estados Unidos replanteara su estrategia para la América Central y volviera su vista a esta cintura del continente, a la América Central. Empezaron a surgir periplos de altos jerarcas norteamericanos. Yo recuerdo un artículo de Jack Anderson que se llamaba La Nueva Nicaragua, donde decía Jack Anderson, bueno, cayó la dictadura somocista y ahora ¿qué país va a desempeñar el papel que durante décadas desempeñó Nicaragua? Y sin dudarlo en ningún momento, Jack Anderson decía, ese país se llama Honduras. Honduras va a desempeñar el papel que antes desempeñó Nicaragua. Distintas razones. Aquí no había un movimiento guerrillero fuerte, no había una sociedad civil tan bien estructurada, los gobiernos generalmente muy dóciles a la política norteamericana. En fin, se conjugaba una serie de factores que hacían necesario convertir a Honduras en esa pieza clave para la estrategia norteamericana. Pero en Honduras gobernaban los militares y eso no convenía. Entonces hubo presiones tanto externas como internas para pasar a los regímenes civiles, ya con una constitución de la república establecida, etc. Porque no era correcto que Honduras desempeñara este papel clave con un gobierno militar a la cabeza. Si bien es cierto, Honduras no tuvo una guerra civil como la hubo, por ejemplo, en El Salvador o en Nicaragua, pero sí fue escenario de muchos hechos que tenían que ver con la replanteada estrategia norteamericana para el área nuestra. Se empezó a aplicar lo que se llamó la guerra de baja intensidad. Centroamérica fue una especie de laboratorio para la aplicación de la guerra de baja intensidad. ¿Por qué se llamó guerra de baja intensidad? Había una guerra de alta intensidad, que sería una guerra convencional, donde habría la participación enormemente destructiva, sin duda alguna, de las superpotencias. Había una guerra de mediana intensidad, tipo Vietnam, donde las tropas norteamericanas se involucraron junto a tropas nativas. Pero a raíz de los movimientos contestatarios en Estados Unidos, de las grandes manifestaciones que hubo contra la guerra de Vietnam, surge la guerra de baja intensidad, que tiene como característica el no involucramiento tan directo de las tropas norteamericanas, pero sí de los ejércitos nativos. Y es esa guerra de baja intensidad la que se aplica en América Central. La guerra de baja intensidad tuvo tres manifestaciones fundamentales. En primer lugar, fue guerra preventiva. Había que hacer alguna acción social para evitar que la confrontación llegase a momentos tan extremos como en Nicaragua, como en El Salvador y en alguna medida como en Guatemala. En esta acción preventiva, la acción cívico-militar era la punta de lanza. No era casual en aquel momento, por ejemplo, ver militares norteamericanos
aplicando inyecciones, distribuyendo aspirinas, repartiendo juguetes el Día de Acción de Gracias, haciendo piñatas, todo con el propósito de crearse una base social en el territorio hondureño. Yo recuerdo las palabras de Brian Mahoney, el que encabezaba esta acción cívico-militar, y decía: nuestro propósito no es tanto ayudar a los pobres, nuestro propósito es mejorar la imagen de las tropas norteamericanas ante la población hondureña y de esa manera concitar el apoyo de esa población. Esa fue la guerra preventiva. En segundo lugar, hubo una guerra contrainsurgente, que en el caso de Honduras fundamentalmente tuvo que ver con la cooperación que se prestó a la Guardia Nacional de El Salvador, y que tuvo su momento más espeluznante a mi manera de ver, cuando decenas y decenas de salvadoreños, incluso niños, que trataban de cruzar el río Zumpul, fueron detenidos en esta parte por el ejército hondureño y acribillados por la Guardia Nacional del otro extremo del río. Y en tercer lugar, hubo una guerra contrarrevolucionaria que tuvo que ver con la presencia de los contras nicaragüenses, que ocuparon 400 kilómetros cuadrados del territorio hondureño, depredaron cosechas de café, cometieron fechorías, violaciones, etcétera, etcétera. Esas fueron las tres manifestaciones. ¿A qué condujo todo esto? Una violación sistemática de los derechos humanos, 184 desaparecidos, allanamiento ilegal de viviendas, persecución de la cultura. Eran los tiempos en que resultaba peligroso leer alguna novela de Ramón Amaya Amador, porque eran obras proscritas, dada la cultura terrorista que se fue configurando en Honduras. Afortunadamente terminó imperando el diálogo en la América Central. Surgieron los acuerdos de Esquipulas en 1987 y luego acuerdos de paz internos en distintos países. En el caso de El Salvador, en 1992, allá en Chapultepec, lo que permitió que el Frente Farabundo Martí se convirtiera en un partido político, por cierto, hoy gobernante en la hermana República Salvadoreña. Los acuerdos de paz en Guatemala, 96, la URNG, que era una guerrilla, pasó a ser también un partido político, no muy fuerte, dicho sea de paso, en el caso de Guatemala. Y en lo que respecta a Honduras, empezaron las pláticas entre el presidente Callejas y algunos exiliados hondureños, con el propósito de que ellos regresaran a Honduras y tuvieran un ambiente de libertad, de no persecución, incluso la posibilidad de tener un partido político. Muchos de esos exiliados, recuerdo el caso de Rigoberto Padilla Ruch, secretario general del Partido Comunista, regresaron a Honduras en ese entendimiento, pero hay que decirlo, no fueron el nervio de la construcción del nuevo partido. Algunos se sumaron, otros no, pero no fueron la base del nuevo partido, como a veces se dice de manera equivocada. Es en estas condiciones como, siendo presidente el licenciado Callejas, el Congreso Nacional aprueba un decreto en virtud del cual surgió el Partido Unificación Democrática, que aglutinaba en su seno a 3 agrupamientos pequeños en la costa norte y a uno que habíamos formado en Tegucigalpa. Este decreto, y junto a otros documentos fundamentales, como la Declaración de Principios, como los estatutos, apareció publicado en la Gaceta el 1 de marzo del 94. Me tocó ser el primer candidato de este partido y a la vez candidato a una diputación, porque en aquel tiempo esto era posible. Y es así como yo llegué al Congreso Nacional. UD alcanzó esa diputación y yo fui el diputado de UD. Se decía que UD no quería decir Unificación Democrática, sino que un diputado, que era su servidor. Alguna vez yo manifesté dudas en ciertas posiciones en el Congreso, y recuerdo el titular de un periódico capitalino que decía, debido a mis dudas, no estaba muy seguro cómo iba a votar ante X posición, y decía el titular: se divide bancada de UD. La bancada era su servidor. Llegó al Congreso, y en el Congreso había la siguiente correlación de fuerzas: 67 diputados del Partido Liberal,
56 del Partido Nacional, 2 de la Democracia Cristiana, 2 del Pino y su servidor como Unificación Democrática. En estas condiciones, obviamente, no se podía hacer mucho en el Congreso. Era ser ilusorio, ser utópico pensar que se podía decidir en una votación. Pero me propuse algo desde el primer momento: mantener mi individualidad, mantener mi independencia. Podía coincidir con otros diputados perfectamente, como coincidí muchas veces, pero sin perder mi autonomía, sin perder mi independencia. Y fíjense que la primera manifestación de este propósito que yo tuve fue algo pueril, pero que se le dio una gran importancia aquí en el país. Yo desde el primer día llegué de guayabera, nunca me puse saco y corbata. No crean ustedes que por una pose populista o proletaria, no, sino que dice Raúl, es que no tengo cuello. Entonces, casi nunca en mi vida me he puesto un saco, y peor una corbata. Un día un periodista me preguntó: bueno, ¿y usted no tiene saco y corbata? Claro que sí. Y entonces, es el de la primera comunión y ya no me queda, ¿verdad? Hubo caricaturas, hubo expresiones. Bueno, yo nunca imaginé que un tema tan superficial como este iba a adquirir tanta trascendencia. Me decía en broma un amigo: deberías poner una fábrica de guayaberas, tanta fama han adquirido esas guayaberas. Recuerdo, sí, con cariño, al profesor Pineda Ponce. Una vez le preguntaron, porque había diputados muy intransigentes desde el primer día ante esto, le preguntaron si no le molestaba el hecho de que yo llegase al Congreso en guayabera, y él dijo: no, para nada, yo respeto la individualidad de cada quien. Fue una actitud muy amplia, muy fraterna del profesor Pineda Ponce. Luego surgieron coyunturas donde prácticamente me tocó estar solo, pero yo dije: bueno, como parte de esta defensa de mi individualidad y mis convicciones, que se venga abajo el mundo, pero yo trataré de salir de cada sesión del Congreso con mi conciencia limpia y tranquila, aunque sea aplastado a la hora de una votación. Y quisiera señalar, por ejemplo, cuando se quiso reformar el artículo 107 de la Constitución de la República, que es aquel que señala que un extranjero no puede tener propiedades, tierras, digamos, desde la frontera hasta 40 kilómetros al interior del territorio peruano. Los argumentos para reformar este artículo, para derogarlo, tenían que ver con la globalización, tenían que ver con hacer de nuestro territorio un territorio favorable a las inversiones, con el turismo, etc. No me cabe duda que muchos diputados había el propósito bueno de que se lograse eso, pero a mí me pareció que aunque se hablara mucho en desmedro de la soberanía, yo sé que los vientos globalizadores que soplan en el mundo han afectado mucho la soberanía de los países ante esta interdependencia tremenda que viven los países. El Estado-Nación se ha debilitado, pero no es tampoco para tirar al bote de la basura el concepto de soberanía. Entonces me opuse. Yo recuerdo que solamente 2 diputados, una diputada del Partido Nacional, Garífuna, que era diputada suplente, y su servidor, votamos en contra. Esa vez salí con mi conciencia tranquila, pero a la vez sentí una gran soledad política. Una soledad política en el sentido de que yo no escuchaba voces que reclamaran, voces que no estuviesen de acuerdo con la abolición del artículo 107. No fue sino hasta después que se gestó un movimiento con fuerte participación indígena, garífuna y ciudadana, que impidió que esta reforma fuera avalada por una segunda legislatura, porque se trataba de reformar la Constitución. Entonces, hasta ahí llegó esta historia. En otros momentos me tocó también recibir la risotada de muchos compañeros de Cámara. Yo consideré que no era correcto tener el privilegio de las dispensas para introducir vehículos, que un diputado no tenía por qué tener dispensas para introducir vehículos. Entonces presenté una manifestación donde renunciaba a dichas dispensas. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta de muchos diputados fue reírse a carcajadas, como diciendo:
este es un tonto, este no sabe aprovechar las cosas. Meses después, pero ya después, leí una novela de Mario Benedetti que se llama Gracias por el fuego, donde cuenta algo parecido que ocurrió con un diputado en el Uruguay, donde hubo dispensas, pero después fueron suprimidas. Exactamente una reacción muy parecida a la que me tocó experimentar aquí en el Congreso Nacional. Esas cosas le gustaron mucho a la gente, tanto es así que quedó incorporado en los estatutos de UDE que cualquier diputado de este partido no tenía que usar dispensas. Por ahí vino una distorsión después, cuando el presidente posterior de UDE utilizó las dispensas y traficó con ellas. Primero dijo que era víctima de una calumnia, después se le comprobó documentos en mano que sí había utilizado las dispensas y que las había traficado, y luego señaló que es que las arcas del partido estaban muy pobres y que ese dinero lo destinó para fortalecer la economía del partido. Totalmente falso. En otros momentos le tocó coincidir con diputados de otros partidos, incluso con personas con las que supuestamente pues tenía posiciones ideológicas antagónicas. Le señalo un caso concreto. Cuando la Dirección Nacional de Investigación Criminal fue sustraída del ámbito del Ministerio Público y pasó a la policía, yo no estuve de acuerdo con eso. Consideré que era un golpe muy serio el que se le estaba dando al Ministerio Público, y sostuve que más bien había que fortalecer al Ministerio Público. En esa oportunidad fuimos, si no me equivoco, 16 o 18 diputados, entre ellos el abogado Waldo Ramos Soto, que nos opusimos. ¿Y cuál fue el argumento que recibimos en contra? Bueno, si la medida que estamos tomando no da resultado, hay que tomarla como una medida provisional. Ustedes saben el carácter de provisionalidad, cómo lo asumimos aquí en Honduras. Aquí le llamamos medidas provisionales a cosas que duran 30, 35, 40 años, solamente para bajar los ánimos, para temperar los ánimos en el momento. Tal cosa ocurrió con la policía después del golpe de Estado del 63, cuando pasó a ser un brazo de las Fuerzas Armadas, y el decreto de los militares decía: esta es una medida provisional, duró 35 años, y todavía hay secuelas que tienen que verse. ¿Cuál es el resultado de ese paso negativo que dio el Congreso? Tiene que ver con la inseguridad del país, tiene que ver con altos niveles de criminalidad, tiene que ver también con el debilitamiento del Ministerio Público en el área de la investigación. Y sin embargo, aquel carácter provisional se convirtió en algo permanente. Recuerdo que en esto de la DIC, de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, un diputado del Pino votó a favor y otro en contra, y los dos compañeros del Pino, por cierto, excelentes amigos, dijeron que era una muestra de la democracia que había en el Pino, al señalar esto. Me tocó también vivir momentos en los cuales experimenté y vi y sentí una altísima injerencia del Poder Ejecutivo en los asuntos de legislatura. Hay que recordar que Honduras es un país con una tradición presidencialista muy acentuada. El presidencialismo en el caso hondureño tiene que ver mucho con el caudillismo, tiene que ver mucho con esa tradición caudillista que ha caracterizado a Honduras. Allá por 1904, las oficinas del entonces presidente de la República, que era el general Manuel Modina, estaban separadas del salón de sesiones del Congreso por un tabique de madera. Un tabique de madera. Miren qué independencia del Poder Legislativo. De tal manera que el general Manuel Modina no necesitaba que le llevaran información, él directamente escuchaba lo que decían los diputados, y se fue molestando en una coyuntura específica por las críticas cáusticas que hacía don Miguel Navarro, don Policarpo Bonilla y otros diputados críticos de aquel entonces. Y un día de tantos decidió enviar a la policía, dirigida por un soldado de fortuna, Lee Crisman, con un látigo en la mano, y prácticamente deshizo el Congreso. Se llevaron a la penitenciaría central a 8 o 9 diputados, entre ellos al doctor Policarpo Bonilla. Cuando iban del Congreso a la cárcel, los encontró un albañil que era gran admirador de don Policarpo Bonilla, era su líder. Entonces no se pudo contener y dijo: ¡viva Policarpo Bonilla! También lo sumaron a la comitiva de presos. Entonces me tocó vivir eso, y quiero señalarles algo muy concreto. Yo creo que uno de los peores paquetazos que ha habido fue el que se
se promulgó en esa oportunidad, cuando el impuesto sobre la renta bajó del 42 al 25% y el de las ventas aumentó del 7 al 12%. Recuerdo perfectamente que hubo una cadena radial y televisiva anunciando esto como que el Congreso había tomado ya la resolución cuando ni siquiera le habíamos entrado al debate. Una injerencia clara del Poder Ejecutivo en los asuntos del Poder Legislativo. A mí me parece que la oposición debe ser lo más crítica y lo más independiente posible, que debe mantenerse ese espíritu de autonomía, pero tampoco debe ser una oposición destructiva de oponerse a todo, independientemente de las cosas buenas que se hagan. Yo no he sido partidario de esa oposición que se manifiesta en el hecho de quitarse una camisa, de quebrar micrófonos. A mí me parece que eso no tiene sentido, y que más bien eso es una oposición un tanto cavernaria, independientemente de los móviles que haya. Eso no deja absolutamente nada positivo en términos de cultura política. En la oposición debe combinarse sobre todo la racionalidad con las convicciones. A veces se habla, yo lo veo en los periódicos, se dice una oposición radical de X o Y partido. Mire, yo tengo un concepto particular del término radical. Para mí, ser radical, y me acojo a una acepción clásica de la palabra, ser radical es llegar a la raíz de las cosas. Ser radical no es malo. Ojalá fuéramos radicales en el tema de los derechos humanos. Ojalá fuéramos radicales en el tema de la democracia. Ojalá fuéramos radicales en el tema de la justicia. Una cosa es ser radical y otra cosa es ser sectario. El sectarismo sí es un vicio. Ser radical no lo es. Entonces, cuando se habla de una oposición radical, habría que ver si más bien el que escribe la nota se está refiriendo a una oposición de carácter sectario. Radicales fueron Espartaco, Cristo, Buda, Martin Luther King, Nelson Mandela, Carlos Marx, Erich Fromm. Esos son radicales. Erich Fromm se retiró del partido al que militaba porque dijo que no era lo suficientemente radical y que no estaba satisfecho con ello. Radical fue Morazán, radical fue Valle, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos ser radicales en la defensa de lo bueno. Y si hay una experiencia última que yo quiero compartir con ustedes, es el tema de los valores. En el Congreso aprendí a ser más respetuoso con las personas que piensan distinto que yo, y ahora que hay un Congreso más variopinto como este del cual forman parte, yo creo que el respeto se debe imponer. Qué triste sería el mundo si todos pensáramos igual. Sería un mundo robotizado, pero como parte de la libertad, y así lo señalan los grandes teóricos como Isaías de Berlín, por ejemplo, como parte de la libertad, la diversidad y el respeto debe ser grande. Fíjense que yo no hablo de tolerancia, hablo de respeto. El respeto es una categoría superior a la tolerancia, porque yo le puedo decir a alguien, yo te tolero tus ideas, pero como diciendo, no vale. En cambio, si yo le digo respeto tus ideas, le estoy diciendo algo más profundo. Recuerdo la novela de Víctor Hugo, El 93, que es una novela que todos deberíamos leer, que trata sobre el año 93, cuando los jacobinos impusieron su dictadura. La novela trata de dos revolucionarios, uno joven y otro viejo. El viejo era el maestro del joven, lo adoraban, se adoraban entre sí, pero llegó una coyuntura que los separó. Un contrarrevolucionario una vez tuvo una actitud positiva. Se estaba produciendo un incendio pavoroso en un orfelinato, y el contrarrevolucionario se metió al orfelinato y salvó un montón de niños. Luego cayó en la cárcel, pero el revolucionario joven quedó impresionado por lo que había hecho ese adversario político. Llegó a la cárcel y propició la fuga de este contrarrevolucionario. Entonces llegó el momento de juzgar al revolucionario joven. Y hay una confrontación que es el punto máximo de la novela, donde se enfrentan maestro y alumno, el revolucionario joven y el viejo. Y el revolucionario viejo le dice que la revolución tiene que ser implacable, dura. Y le dice el joven, yo sé, pero hay una diferencia, le dice el revolucionario joven. Para usted, maestro, lo político y lo ideológico están sobre lo humano. Para mí es al revés. Lo humano está sobre lo ideológico. Lo humano vale más. Eso yo lo aprendí en el Congreso,
Yo creo que es una lección que todos debemos tener, más allá de las ideologías, más allá de las tendencias políticas, más allá de la militancia, están los valores humanos. Y a esos valores humanos, a mi juicio, hay que darle privilegio. Gracias. Le agradecemos esa magnífica pieza que nos ha dedicado el abogado Matías Funes, de su experiencia personal, de su visión sobre los acontecimientos que generaron o gestaron el que él integrase el Congreso Nacional, las incidencias que enfrentó, los desafíos que venció. Y quisiera hacer mención de uno de ellos, Matías. Hubo rectificación de este Congreso de lo que hizo el Congreso que usted se refiere. Han creado una unidad técnica de investigación del Ministerio Público después de 20 años de ausencia total de la investigación en Honduras. Ustedes la han rectificado, ese error que nos ha costado mucho, como bien dice Matías. Muchos de los índices de lo que hoy estamos en inseguridad se debe a esa decisión tomada en ese Congreso, desafortunadamente. Bien, ahora tenemos la intervención de nuestro buen amigo también, el abogado Ramón Izaguirre, que como ya se les indicó, fue asesor del Congreso Nacional muchos años y precisamente además fue académico, fue profesor de la Facultad de Derecho desde muy joven. Cuando yo le digo que fue profesor mío, él era estudiante todavía cuando fue profesor mío, porque tuvo una particularidad. Ramón Izaguirre ocupó el primer lugar de excelencia en la Facultad de Derecho durante todos los años que él fue estudiante de Derecho. Solo con Isma Violeta Rosa, compitieron durante todo el tiempo. Y bueno, y Osvaldo también estuvo cerca, también estuvo, eran los tres. Ok, bueno, tiene la palabra Ramón Izaguirre. Buenas tardes a los honorables diputados y diputadas, quizás debería ser al revés, diputadas y diputados. Es un honor estar frente a ustedes, al igual que los excelentes compañeros del panel, a quienes yo respeto por su capacidad intelectual y ética. Efectivamente me tocó la suerte, así lo considero yo, de haber fungido como director del CIEL, el Centro de Informática y Estudios Legislativos del Congreso Nacional, que ahora no sé qué suerte ha corrido, pero entiendo que se va a reavivir, se va a volver a poner en vigencia, porque ya se anunciaron que van a tener una biblioteca digital, una biblioteca virtual. O sea que tengo la esperanza de que reactive esa biblioteca, porque le servía a muchos estudiantes para ir a las consultas sobre lo que era la ley y sobre esos tópicos que se tenían en la biblioteca. Y también ser asesor del presidente del Congreso Nacional, no de todo el Congreso, sino que del presidente del Congreso, que entonces era el profesor Pineda Ponce. Entonces podrán preguntarse, y entonces si usted era el asesor, que también lo fue don Raúl Pineda, en esta misma época, pues compartimos ese mismo nombre. Entonces, porque fracasó en sus intentos de ser presidente o algunos temas, de abordar algunos temas como el del artículo 107 que recién acaba de recortar el doctor Matías Funes. Bueno, el profesor tenía un estilo, lo llamaba, le hacía la consulta sobre ciertos temas que él consideraba que era oportuno escucharlo, porque no todos los temas eran sometidos a la opinión de los asesores. Y siempre le decía a uno, eso que usted está diciendo es excelente, es magnífico. Pero a la hora hacía todo lo contrario. Entonces, y es porque tenía tanta experiencia como diputado en el Congreso Nacional. Yo creo que se tardó casi 30 años de estar de diputado en el Congreso Nacional, incluyendo en la elaboración de la Constitución de la República, que bueno, se permitía tener el privilegio de escucharnos, y después pues naturalmente la persona que recurre a un asesor pues no está obligado a seguir el consejo que se le da. Ese es el trabajo de un asesor, es
atender las inquietudes que tenga un legislador, en el caso del Poder Legislativo, en materia de formulación de proyectos o de formulación de dictámenes o emisión del voto inclusive, hacerlo con mucha objetividad, con neutralidad, porque cuando uno es asesor de una institución como el Congreso Nacional, como es el cargo del director del CIEL, pues se debía en aquel momento a todos los diputados. No es lo mismo ser asesor de una bancada que ser, o asesor de un diputado, que ser asesor de toda la institución. Pero en la realidad ocurre que normalmente el equipo de asesores están conformados por expertos de un solo partido. Y entonces los diputados de los demás partidos no se sienten con la confianza para acercarse a de los asesores y pedirles su opinión. En primer lugar, por la fuga de información, porque entre los diputados hay competencia y alguno puede hacer que se adelanten al proyecto que inicialmente fue tomado por algún diputado, y entonces teme que haya fuga de información, y eso es parte de lo que impide que un asesor institucional pueda servirle a todos. Eso no quiere decir que no se pueda trabajar con muchas bancadas. Por ejemplo, yo trabajé muy de cerca con la bancada del Partido Liberal, con la bancada del PIB, con la Democracia Cristiana, que eran partidos que estaban presentes en un momento, eran pocos los partidos que estaban presentes en el momento del Congreso, pero pocas ocasiones el Partido Nacional se acercó al CIEL directamente. Creo que se acercaban más al caso de Raúl, pues se sentían más afines, y entonces, siendo también él un asesor institucional, pues se sentían a gusto. Igual que yo me sentía a gusto en compartir ideas con Raúl. Pero bien, la opinión de un asesor no es vinculante, o sea, no tiene por qué atenderse necesariamente por parte del diputado. Incluso un asesor puede incidir negativamente con una opinión equivocada, pues no es perfecto. En cuanto al sistema de asesoría, hay diversos sistemas de asesoría. Hay, como en el caso nuestro, asesorías, creo que en este momento son asesorías de bancada. No sé si le han asignado los recursos suficientes para que tengan una asesoría de calidad, que sería necesaria. En otro caso hay asesorías institucionales, como era el CIEL. El CIEL supuestamente estaba diseñado para servir a todos los diputados del Congreso Nacional, tanto en soporte jurídico como en soporte informático y otras funciones como era la de difusión de lo que hacía el Congreso por medio de la biblioteca. Hay congresos y senados, en aquellos casos en que el sistema legislativo es bicameral, en donde se dan el lujo de asignarle asesores a cada diputado o a cada senador, que es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que tiene los recursos suficientes para ello. En el Brasil también hacen un esfuerzo muy significativo para invertir en darle asesoría de calidad a cada diputado o cada senador. Nosotros no podemos darnos ese lujo. Y hay asesorías que se dan por medio de los partidos políticos. Por ejemplo, el caso de Chile. En Chile se le asignan recursos no a la bancada, sino que al partido político, para que sea el partido político que contrate sus propios asesores para la formulación de proyectos legislativos. Y entonces el partido busca su mejor talento y de esa manera puede tomar iniciativas para poder formular y presentar los proyectos en el Congreso Nacional. ¿Cuál sea la mejor? Bueno, de eso depende de los recursos económicos de cada quien. Pero, por ejemplo, ese de Chile parece asequible para nosotros. Y el otro, que era el CIEL, pues todavía sigue siendo un proyecto válido. El CIEL surgió como un aporte de la Agencia de Estados Unidos al gobierno, al presidente, al Congreso que presidió Carlos Montoya. Gracias a ello contrataron una universidad norteamericana que hizo el diseño del CIEL y se aprobó una ley
que todavía está bien, que no ha sido derogado la ley del cielo, a pesar de que momentáneamente está cerrada, y realmente tenía objetivos muy ambiciosos. Yo lamento que temporalmente, aunque sea, esté cerrada. Pero hubo la tendencia de que el partido gobernante llevara a sus activistas al cielo. Y eso tiene dos problemas. Un problema es la ineficiencia, porque el partido político no necesariamente recomienda a personas calificadas. Entonces, a uno o dos personas le corresponde hacer el trabajo que nominalmente debiera estar siendo desempeñado por 15 o 20 personas contratadas. Y eso ya de por sí es un problema que le saca canas a cualquiera. Y en segundo lugar es el tema de la confianza que se tenga en una unidad institucional como era el caso del cielo. En cuanto al tema de la formulación de proyectos legislativos y cuál es el nivel de intervención o de participación de los diputados en cada uno de ellos, pues hay que tomar en cuenta varias cosas. En primer lugar, hay que tomar en cuenta cuál es el entorno. En el caso del doctor Matías Funes ha planteado con claridad: yo me desenvuelvo en un determinado entorno, en este caso un entorno institucional muy peligroso, muy dañino. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Y particularmente, ¿qué está sucediendo en América Latina? ¿Qué está sucediendo en América Central? ¿Qué está sucediendo en nuestro propio país? Esa es la pregunta que hay que formularse. Segundo lugar, plantearse adecuadamente el problema. Una iniciativa puede ser muy interesante y sin embargo no es problema. No es problema porque quizás la solución ya está dada en la ley vigente, que no sea necesaria o ninguna nueva ley, ni siquiera una reforma. Pero para eso es necesario tener una visión de todo el contexto de la ley, y para eso es necesario tener información del universo legislativo de Honduras. Afortunadamente, la tecnología permite en este momento tener acceso al universo legislativo de Honduras. En el pasado no se tenía eso. En el pasado había que tener un fichero para ir buscando a ver cuál podría ser la incidencia que un proyecto de decreto pudiera tener sobre ese universo legislativo. Pero en todo caso debe haber una preocupación de que toda iniciativa de ley debe tener, y va a tener seguramente una incidencia en el universo legislativo, sea para enriquecerlo, aportándolo a una nueva ley, sea para renovar, para derogar una ley que ya se considera obsoleta, sea para modificar una norma o una ley que está entorpeciendo el desarrollo del país. Entonces, el entorno, sea el entorno social o el entorno legislativo, o sea el universo legislativo que se tiene que afectar naturalmente, tener conocimiento de eso es básico. Claro, ustedes no van a ser expertos en todo el derecho, ni nosotros, los abogados, somos expertos en todo el universo legislativo. Por ejemplo, si yo tengo un problema de naturaleza penal, pues yo voy a consultar a Raúl Pineda, porque yo sé que en esa materia es más experto, es mejor profesional, está mejor preparado que yo. Y si es en derecho administrativo, pues yo tendré que consultar a Mundo, porque Mundo es un doctorado en eso y con vasta experiencia sobre la materia. Pero bueno, entonces el diputado tiene que buscar necesariamente, necesita tarde o temprano asesoría para que le confirmen si hay problemas en introducir una iniciativa de ley o no. Eso es desde el punto de vista técnico. Pero desde el punto de vista político, el diputado tiene como tres sombreros. El diputado es representante nacional, representa a todo el pueblo de Honduras, sin distinción de partido, sin distinción de género, sin distinción de raza, de ninguna naturaleza. Él es representante de todo el pueblo. Pero también él es representante de un departamento,
y tiene que tener focalizado cuáles son los problemas que afectan a ese departamento y cómo él puede aportar soluciones o alternativas de soluciones para que sean concertadas al interior del departamento, para que sean socializadas, para luego introducirlas como iniciativas de ley. Pero el diputado también es producto de un partido que le permitió canalizar su aspiración para llegar a su condición de diputado. Y tiene que preguntarse, este proyecto de ley, esta iniciativa que pretende introducir el Congreso, ¿afectará la política general de mi partido? ¿Estará en contra de la declaración de principios de mi partido? Por ejemplo, Celio Arias planteó, que es el constructor el político por excelencia del Partido Liberal, la proscripción de las penas infamantes y perpetuas. Está en su declaración. Pero ahora un gobierno liberal planteó que era legítima la reforma constitucional para establecer la reclusión perpetua. Entonces hay un cambio de viraje pues en la doctrina liberal al hacer esa acción. No sabemos, ni yo quiero opinar sobre el tema, si fue oportuna la decisión de cambiar la prohibición por la permisión. Pero es evidente que hay un cambio en la doctrina del Partido Liberal que viene desde los años 1880 y que se manifestó y se perpetuó en las constituciones sucesivas hasta llegar a esta cuando se modificó. Entonces, pero la pregunta lógica que tiene que hacerse el diputado es, ¿esto afecta a la doctrina de un partido? ¿Sí o no? Y naturalmente un diputado tiene que conocer la doctrina de su partido, que está establecida en la declaración de principios, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si la Constitución dice el valor más importante es la vida, entonces estoy de acuerdo con el aborto, estoy de acuerdo con la pastilla después, estoy de acuerdo con la pena de muerte, estoy de acuerdo con las penas infamantes, la tortura, son ese tipo de cosas que hay que plantearse. Hasta aquí me están llamando la atención, vamos a parar para permitir la participación de otros. Gracias. Gracias, abogado Ramón Aguirre. Muy ilustrativa su intervención. Nos ha dejado muy claro cuál es la aportación de un asesor y la necesidad de un asesor. Aquí está precisamente el promotor, decía el don Ron Blas, que en aquella ocasión fue el que promovió dentro del Congreso Nacional la creación de ese centro legislativo y que después de muchos años que nos había dejado regresa a colaborar con Honduras a través de la unidad de impactos, que es uno de los organismos que está financiando esta actividad. Bien, pues tienen la palabra ustedes para hacerle las consultas a nuestros panelistas, así es que tienen la oportunidad de hacer las consultas a ellos y tener la respuesta pertinente de ellos. El diputado de Paz, el honorable representante del pueblo de Wilfredo Paz, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, distinguidos panelistas, por la experiencia que nos han dado. Reiterar el agradecimiento a los maestros costarricenses por la enorme experiencia que hoy nos han transmitido. Igualmente a ustedes. Yo he tomado algunos apuntes y iniciar con Raúl Pineda Alvarado. Admiro el optimismo, ¿verdad?, con que plantea el quehacer legislativo, y de don Matías Funes pues admiro la tendencia humanista, ¿verdad?, que le implementó el quehacer legislativo, y por supuesto la enorme experiencia que tiene el abogado Izaguirre.
y que es un tema, abogado, el tema de la asesoría, que las bancadas, no sé si en su contexto general, pero que tenemos serias falencias en ese sentido. Yo quisiera preguntarle, Raúl Pineda Alvarado, usted habló de términos en cuanto a dictamen y habló algo al inicio que es sumamente interesante y que hemos venido de alguna manera compartiendo a lo largo del día, que una norma tiene que resolver problemas. Y yo quisiera preguntarle lo que usted, de acuerdo a su experiencia y en el quehacer legislativo del pasado, no voy a hablar de la legislatura anterior porque esta legislatura casi tiene una continuidad, pues sí, yo creo que en un mes se produjeron todas las leyes que no se produjeron durante 4 años en la legislatura anterior. Es fundamental, yo quiero insistir en lo siguiente, ¿verdad? Y lo escribí en las observaciones que Cifrode consultó ayer, sobre la continuidad en cuanto al proceso de adquirir experiencias y académicos y académicas. Yo quisiera decir que mientras la Junta Directiva del Congreso Nacional no reciba asesoramiento, las cosas no van a cambiar en el Congreso Nacional. Yo creo que hemos estado en un equipo de diputados de todas las bancadas que de alguna manera no solo el quehacer académico el ejercicio académico en este proceso, sino la experiencia y todo lo demás nos va a ir haciendo cambiar de alguna manera. Pero los indicios de una dictadura en el Congreso se mantienen y imposibilitan cualquier iniciativa de buena voluntad, que creo quedó muy bien expresada por el compañero Matías López. Entonces, preguntarle si hay, ¿qué observa usted? Y si ve la posibilidad que ese esquema de cogobernabilidad, que al final podríamos decir que podríamos elaborar una ley técnicamente bien elaborada, que podríamos elaborar una ley cualitativamente bien estructurada, pero lo que vale son los votos en el Congreso. Si existe aún, puede existir aún en el marco de los próximos escenarios políticos la tendencia a que el equilibrio de fuerzas pueda operativizarse de manera democrática. Gracias, diputado. Usted ha dicho una perla de sabiduría. Lo que valen son los votos. Y yo me pregunto, ¿por qué, siendo la oposición abrumadoramente mayoritaria, se mantiene esa autoridad vertical en el Congreso de la República por parte de una facción de mi partido que tiene apenas 40 y pico diputados? Esa es la pregunta que tiene que hacerse la clase política opositora. Nosotros trabajamos mucho en análisis y prognosis. Nosotros hacemos mucho análisis y prognosis, es decir, como quien tiene una bolita de cristal, ¿qué es lo que va a pasar? Ningún analista de los que yo conozco, y conozco muchos, me pudo haber dicho que el Congreso se iba a comportar como se está comportando. Nosotros pensamos siempre que el presidente del Congreso iba a ser de la oposición. Pero cuando usted me pregunta esa dictadura, bueno, esa dictadura, ¿de quién es culpa? Si existe la dictadura. ¿Será culpa del buen futbolista que quiere meter el gol? ¿O será culpa de los guardametas que están en una situación de letargamiento, de sometimiento? Yo tengo una idea particular. Yo no creo que nunca en Honduras la democracia ha estado
en un momento tan difícil como ahora. Cuando yo ejerzo la profesión y me doy cuenta que un juzgado de garantías funciona en una unidad militar y que hay juzgados que están operando en unidades militares, y miro los fiscales vestidos de militares y con un pasamontañas, porque yo estuve 3 años en la fiscalía como asesor del fiscal general, y veo que estamos pagando con libertad una real o supuesta seguridad. Entonces siento que ese modelo democrático que costó tanto llevar a los militares a desempeñar su verdadero papel, lo hemos perdido, y no porque los militares lo quieren, es porque se lo dieron. Y el Congreso también tuvo parte de responsabilidad en esto. Y veo una actitud donde falta valor, falta integridad, falta arriesgar un poco. Y falta entender que la autoestima del diputado tiene que ser elevada. El diputado tiene muchos problemas. Nosotros lo hemos estudiado, ese pavor escénico de los diputados. El diputado que no hable en los primeros 2 meses, ese ya no habló. Y el diputado tiene que hablar. Yo recuerdo cuando estaba con el profesor Pineda Ponce que una vicepresidenta del Congreso, que era el rostro amable del Congreso, dijo que iba a dirigir la sesión. Entonces, yo hablé con ella, le dije: mire, diputada, el proceso, yo soy abogada, es el eterno problema del diputado viejo, lo sabe todo. Y una cosa es estar abajo y otra cosa es estar en la directiva. Ella se preocupó por su elegante vestido, por su peinado, llegó arrolladora, se sentó y dijo: buenas tardes, compañeros, se abre la sesión. Y probablemente el diputado más humilde levantó la mano por el orden, no ha comprobado el quórum. Y esa abogada famosísima nunca tuvo valor de volver a dirigir el Congreso. El diputado tiene que estudiar. El diputado tiene que conocer a fondo la Constitución, tiene que conocer la ley orgánica del Congreso, tiene que ser positivo, pero con propuestas novedosas y necesarias, no con esa legislación de aluvión. Carlos Montoya le llama a eso la diarrea legislativa, que eso genera inseguridad. Yo sí siento que un diputado que tiene integridad pesa. Cito el caso Matías, dejó su impronta en el Congreso. ¿Quién no sabe que Matías Funes fue diputado? Y así hay otros. Pero la pregunta que yo me hago desde fuera del ambiente político es: ¿por qué todos nos equivocamos? Nadie pensó que el Congreso iba a funcionar como está funcionando. ¿Por qué una suerte de minoría decide sobre una comunidad parlamentaria donde está en amplia desventaja? Esa respuesta deberían darla ustedes. Yo no la puedo dar porque no lo entiendo. Entonces, entendamos claramente el papel protagónico que le va a corresponder a los diputados. Vienen grandes retos. Se habla inclusive de que la médula de la democracia, que es la alternabilidad en el ejercicio del poder, va a ser debatida en el Congreso, porque en la Corte no veo cómo. Usted no puede llevar a la Corte a interpretar una cosa que está clara, ni puede decir que la Constitución es inconstitucional. Probablemente a ustedes les toque debatir eso, y tienen un reto histórico muy grande. Se construye de momentos. Cuando los diputados están por irse, los diputados que no se van a elegir son fácilmente cooptados, porque ser diputado económicamente es un pésimo negocio. Pero la autoestima del diputado es muy baja. No quieren ponerse un sueldo de 120,000 empiras, que es lo menos que debería ganar un diputado. Prefieren que les digan: aquí está este bonito de combustible y aquí está este regalito para... Eso envilece al diputado. Algún grupo de diputados tiene que decir: señores, nosotros queremos este sueldo, porque al final el único cargo que vale la pena en el Congreso es el del presidente. Y deben entender, en Costa Rica
miro que los diputados les asignan un vehículo, miro que las comisiones tienen facultad legislativa, pero aquí los diputados tienen que empoderarse de lo que representan, ¿no? Honorables por definición, y eso se percibe a través de esa gran vitrina que es el Congreso Nacional. El diputado va a hacer lo que ustedes quieran. Pueden ser fantasmas anónimos que van a pasar sin dejar rastro, o pueden ser gente que haga historia. ¿A través de qué? A través de su trabajo. Yo solamente quería referirme a esto de las inmunidades. Mire, hay un tema que está a la esencia del parlamentario. El parlamentario viene de parlar, es decir, de hablar. Y en el hablar, el parlamentario debe tener plena libertad, debe decir todo aquello que a su mente y su corazón le diga que tiene que decir. Y muchas veces tiene que plantear cosas que lo hacen incurrir en conductas que para el ciudadano de a pie es delito, pero que para él no debe ser delito. Por eso en los parlamentos del mundo la regla general es que el parlamentario goza de irresponsabilidad, es decir, no es responsable por lo que dice, de manera que le puede decir al presidente lo que se le ocurra, al empresario lo que se le ocurra, al político lo que se le ocurra, al compañero parlamentario lo que se le ocurra, y no es posible que por sus dichos incurra en calumnia, en injuria o en difamación, simplemente porque es irresponsable su condición, pero solo para lo que dice, no para lo que vota. Para lo que vota es diferente, de manera que eso sí tienen que reclamarlo, porque no reclamarlo, el problema es que ustedes están limitados, hay cosas que no pueden decir. Un diputado en Estados Unidos, en México, se para y dice: el presidente de la República robó $1 millón, y no lo puede procesar. Aquí lo dice y lo mete preso. Así es. Eso se llama irresponsabilidad. Es una figura que la tienen todos los parlamentarios. Solo en Honduras se la quitaron, con error. Bien, tiene la palabra. ¿Por qué orden? A la licenciada Gabriela. Felicito de igual manera, como lo ha hecho el compañero diputado, todos los panelistas. Bueno, en realidad nosotros, yo creo que tenemos que reflexionar sobre lo que aquí se ha mencionado de por qué nosotros no hemos, ¿verdad?, acuerpado una posición que realmente haga ver las cosas tal y como son. Yo creo que no nos hemos atrevido, diría yo. Entonces yo creo que nos queda esa tarea para reflexionarla. Mi pregunta es, en la experiencia de ustedes, cuando las comisiones emiten un dictamen desfavorable, ¿esto queda en el archivo de la Secretaría o debe someterse al Pleno? Porque tengo entendido de que la comisión únicamente ejerce una función de evaluar y emitir una opinión y de someterlo posteriormente al Pleno, pero ¿cuál ha sido la práctica en las legislaturas anteriores? Y también en el pasado recuerdo el esquema del proyecto dictamen, que había discusiones de ese tipo, y ahora que yo vengo al Congreso, pues me encuentro de que o el diputado lo tratamos de convencer de que se adhiera al dictamen y se discute el dictamen, pero no siempre eso ha sido, al menos yo tengo un dictamen de que no he podido convencer al proyectista, entonces está ahí parado, ¿verdad? Entonces quisiera un poco la experiencia y cómo darle salida a eso. Otros me han dicho: no, los dictámenes desfavorables no existen, porque es bien feo decirle a un compañero de que su proyecto pues no procede, pero sí, yo creo que todos merecen el análisis y una respuesta, porque no hay proyectos de ley que tal vez ya están normados por otra ley o que administrativamente han sido resueltos por esa vía, etcétera, ¿verdad? Entonces quisiera un poco conocer la experiencia y la asesoría que ustedes nos pueden dar en cuanto al manejo entre la iniciativa de ley a la comisión y ese paso posterior cuando es desfavorable, o proyecto de dictamen, que entiendo que fue la forma
que no sé hasta cuándo se utilizaba de esa manera, y hoy que llego al Congreso, pues me encuentro que es otro método. No sé realmente si nos pudieran ayudar en eso. Gracias, licenciada. Vamos a hacer permitir dos preguntas más y luego para que contesten los honorables. Aquí. Tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Quería hacer alguna reflexión, a ver cómo nos pueden orientar los panelistas. Y es el tema de que el país está viviendo en una situación de que el 70% de la población vive en pobreza y pobreza extrema. Sin embargo, somos un país rico en recursos naturales. Ustedes pueden ver todo el agua que nos llueve. Y cuando sometemos proyectos para aprovechar estos recursos, como un proyecto hidroeléctrico, una represa hidroeléctrica, o un proyecto de irrigación para producir masivamente alimentos y poder exportar, porque importamos el maíz, importamos el frijol e importamos el arroz, teniendo los recursos acá suficientes para producir, ser autosuficiente y poder exportar. Pero cuando uno somete proyectos de esta naturaleza que demandan un determinado presupuesto, como decía el doctor Raúl Pineda, en esos casos necesita el dictamen de finanzas, la Secretaría de Finanzas. Y casi todos los proyectos que demandan presupuesto vienen con dictamen negativo. Entonces estamos en ese círculo vicioso de pobreza, riqueza en recursos naturales, pero no lo podemos explotar racionalmente, porque de nada sirve ser diputado, estar ahí en el Congreso, someter buenos proyectos cuando una Secretaría de Estado va a decir eso no es viable, eso no es posible. Entonces, ¿cómo podemos manejar estos aspectos? Gracias. Gracias, honorable representante del pueblo. ¿Quién más? Muchas gracias. Yo creo que acerca de lo que mencionaba el estimado panelista Ramón Aguirre, la asesoría sin duda que debe ser más institucionalizada, porque eso de dar asesoría o asesores a diputados en particular o a grupos de diputados, pues como que segrega aún al interno de las bancadas, las hace que se tiendan a dividir. Yo no sé cuál es la impresión que ustedes que están afuera y que el día estuvieran adentro pueden tener ahorita del Congreso Nacional. En este momento hay alrededor de 20 condecoraciones por hacer, 20 reconocimientos. Hay una prisa por dispensar debates, que cada proyecto ya sabemos con nombre y apellido quién va a levantar la mano para decir pido la dispensa de los debates. El trabajo en las comisiones es casi nulo en algunas de ellas. No se convocan, no asisten y nadie dice, nadie presiona al respecto. Las reuniones son convocadas a las 2 o 3 de la tarde y iniciamos 2 o 3 horas después. Entonces pareciera que estamos en un congreso bien light, un congreso bien superficial hasta cierto punto, con todos estos detallitos ahí. Las opiniones de ustedes, cuando son expresadas en los medios de comunicación, pesan y sí tienen incidencia. Yo creo que las opiniones de ustedes, los comentarios a través de los medios de comunicación, sí ayudarían enormemente a hacer algún tipo de presión social si nos ayudaran a hacer este tipo de observaciones. Gracias. Bien, respecto a la inquietud de doña Gabriela, en este congreso se da un fenómeno interesante. Se está generando mucho dictamen desfavorable y así debe ser, para obligar al diputado a ser más minucioso y más responsable en la propuesta.
esto debe ir al debate, debe ir al pleno y se debe votar a favor del proyecto, a favor del dictamen o abstención. La práctica parlamentaria es los que estén por el proyecto, los que estén por el dictamen y los que se abstienen. El otro problema interesante tiene que ver con quienes hacen el presupuesto, quienes aprueban el presupuesto. Bueno, lo aprueban ustedes. Entonces, esa opinión de finanzas no es vinculante. De hecho, cuando estaba en Agencia Viceguerra en el CIE, se pedían expertos del Banco Central o de Finanzas para que se incorporaran a comisiones del Congreso. Ustedes, diputados, pueden perfectamente pedir un experto en materia presupuestaria, que es un punto que deberían ustedes conocer a fondo en los seminarios de capacitación que les dan. Ustedes hacen el presupuesto y andan donde los ministros diciéndole: mire, quiero que me ponga una partida para un centro comunal, para una escuela, para una carretera. Si ustedes aprueban el presupuesto, pero tiene que ser una propuesta responsable, seria, técnica. Para eso el Congreso puede pedir sin ninguna evaluación que le asigne un técnico de finanzas o un técnico del Banco Central, y en base a eso hacer una propuesta contundente y hacer un lobby en su bancada con las otras bancadas. Tienen un representante en la junta directiva, que es donde en la reunión de directivos con los jefes de bancada, ahí se elabora la agenda del Congreso. Entonces, su representante, su jefe de bancada, tiene: mire, yo quiero que se ponga en agenda este tema. La imagen del Congreso, de este Congreso, es muy modesta. Es decir, es un Congreso que en términos generales no ha generado la calidad de debate que debería generarse, porque un Congreso es lo que son los diputados y las diputadas. Si usted no invierte en los diputados, no va a tener un Congreso de primer nivel. ¿Por qué? Porque nuestro país es un país modesto. Entonces tiene que empezar a entender que los diputados de hace 20 años no tenían las exigencias que tienen los diputados ahora. Hoy el diputado tiene que ser una persona altamente informada y preparada en cuanto a su desempeño. Un diputado tiene que ser inevitablemente una figura mediática. Pero usted ve los programas, hay 6 programas de foros en la mañana y son los mismos diputados. Entonces, el diputado tiene que establecer una alianza con los medios. Un diputado sin medios es un medio diputado. Tiene que tener una alianza con los medios y tiene que hacer oír su voz, no solamente en el pleno, donde generalmente los diputados están entretenidos en sus cosas, porque no existe la conciencia que la función del Congreso es legislar, representar y controlar. Son las 3 funciones. Son funciones fundamentales, y el momento culmen es el momento de la sesión. Y las sesiones no empiezan a la hora. Diputados, pidan la palabra: señor presidente, tengo 2 horas de estar aquí. Y cuando lo haya hecho 3 o 4 veces, yo le garantizo que vamos a empezar en la hora, porque durante la presidencia de don Porfirio Lobo Sosa las sesiones empezaron con puntualidad. Concluimos en que el Congreso es lo que quieran hacer los diputados. Pero no crea usted que en un acto de caridad cristiana el presidente del Congreso le va a decir: mire, diputado, ¿tiene algún proyecto interesante ahí que le permita ocupar los titulares de los periódicos? No, el Congreso es la expresión máxima de la lucha del poder. Claro, tenemos un Congreso atípico. Afortunadamente va el primer año y tienen que haber diálogos, tienen que haber alianzas donde se piense en el bienestar de la nación. Pero es increíble que al Congreso, que es el que aprueba el presupuesto, le venga a decir un secretario de Estado: mire, eso no se puede. Tendrá que ser motivado, igual que debe ser motivado el dictamen donde le dicen a un proyectista: mire, ese proyecto suyo está malo. Hoy miraba un proyecto de decreto de la Corte Suprema y lo mandan sin exposición de motivos. Entonces, mire, el artículo 53 de la ley orgánica dice que todo proyecto de decreto debe llevar una exposición de motivos.
empezamos los diputados, nos vamos a meter en problemas con la Corte. No, el Congreso hace una labor pedagógica también. Antes uno iba a oír los debates porque ahí se aprendía. Hoy, ojalá que el Congreso, y yo insisto, los felicito, porque esto se ha hecho en otras oportunidades y se mira que no todo está perdido. Yo sí siento que no todo está perdido y que todavía hay gente que quiere hacer bien su trabajo. Desgraciadamente el periodo es sumamente corto, 4 años se van en un momento, y hay diputados que pasan 4 años y no conocen el Congreso. Ese es un problema serio. Lo primero que deben hacer es conocer la estructura del Congreso, desde la estructura administrativa hasta la estructura político-parlamentaria. Pero el diputado va a lucir si quiere, si estudia, si se sacrifica, si es un modelo de integridad y capacidad. Porque habrá gente muy íntegra, pero que no es capaz. El diputado debe saber cuándo va a hablar. No todos los días son buenos días para hablar en el Congreso. Cuando hay temas gruesos, no puede meter usted tiene que vertebrar una alianza con los periódicos, es decir, los fines de semana los periódicos no tienen noticias. Trabaje los jueves, sepa cómo manejar sus iniciativas y en qué momento presentarlas, pero eso se da a base de esfuerzo. En relación a la inquietud presentada por Gabriela Núñez, me saluda Juan Carlos Forcet, mi buen amigo, sobre lo de la comisión de dictamen. Por lo menos mi experiencia, no sé si ha cambiado mucho. Numerosos proyectos de ley eran presentados y nunca fueron discutidos, ni se supo si la comisión de dictamen se había reunido, etc. Es más, yo recuerdo la expresión famosa de alguien que fue presidente del Congreso Nacional que dijo que engavetar también es una forma de legislar, y por esa vía se van durmiendo muchos. Recuerdo un diputado, por cierto era del Partido Nacional, que todos los miércoles presentaba iniciativas, todos los miércoles, algunas de ellas muy buenas, que yo sepa nunca fue discutida una tan sola de esas iniciativas. Es una experiencia. Coincido yo con el diputado Ramón Ferrufino cuando él decía que Honduras es un país con altos índices de pobreza, pero con recursos naturales bastante aceptables. El barón de Humboldt señalaba, refiriéndose a México, pero esto es válido para cualquier país de América Latina, que México era como un mendigo sentado sobre silla de oro. Hay recursos, pero a la vez hay grandes inequidades, grandes injusticias. Y en el tema del presupuesto coincido con lo que expresaba Raúl, que debe haber un conocimiento lo más objetivo posible del presupuesto para no presentar cosas que son un tanto quiméricas. Pero desde mi punto de vista, muchas veces en esto del presupuesto gravita poderosamente algo que nos ha hecho enorme daño como país, y es el sectarismo. Depende de quién lance la iniciativa, así esta iniciativa llegará a feliz término o no. Sobre el trabajo nulo de las comisiones, por lo menos cuando yo fui diputado, en efecto las comisiones casi nunca se reunían. Yo estoy seguro que si las comisiones trabajasen con eficiencia, los debates serían más fáciles en el seno del hemiciclo, pero no creo yo que haya un funcionamiento cabal de las comisiones, ¿verdad? La impuntualidad en mi periodo fue la norma generalizada. Yo sé, y lo recordaba Raúl, que cuando Pepe Lobo fue presidente del Congreso hubo esfuerzos para mejorar la puntualidad, etcétera, pero no sé si esto ha tenido continuidad, entiendo que no. En general, el ambiente del Congreso es un ambiente de mucha desconcentración, gente tomando cafecito, parlando, pero no parlando en el sentido que decía el mundo, sino que antes había algo que se llamaba la butaca legislativa, ¿se acuerdan? Donde salían los diputados comiendo rosquillas, ¿verdad? Haciendo cosas que no tenían nada que ver con su actividad como diputados. Hay diputados también que ven el Congreso como fuente de beneficio personal. Yo recuerdo la primera estafa notoria que hubo de un banco hacia centenares de hondureños. Llegaron algunos compatriotas, entre ellos una amiga
que fue compañera de estudios de quien les habla, que murió precisamente por esto, porque el esposo estaba inválido y todos sus ahorros destinados a una operación en el exterior los perdió por esa estafa. Recuerdo yo que llegaron, entonces me acordé que un compañero de cámara también formaba parte de los estafados, y dije, bueno, hay que visitarlo porque ha de tener más sensibilidad en el tema, dado que es una de las personas afectadas. Nos recibió no solamente con una alta insensibilidad, sino que con una gran prepotencia. En algún momento yo me referí en una entrevista al caso y se generó una polémica. Ustedes saben que los periodistas fomentan esto, y me acuerdo bien que lo que más resaltó de la polémica era el mal uso del idioma por parte de ese diputado, porque él decía, es que usted es un irresponsable. no me digo, se dice irresponsable. Es que usted me irrespeta. No, se dice me irrespeta. Y eso fue lo que resaltaron los periódicos y no tanto el problema de fondo. Finalmente yo quisiera retomar algo que decía Edmundo Orellana, cuando dice debe haber una combinación entre mente y corazón. A mí me parece correcto eso. Debemos ser racionales, pero también el corazón nos debe indicar lo correcto o incorrecto de nuestras actitudes. Muchas veces no tenemos de repente la suficiente claridad racional para actuar de X o Y manera, pero el corazón nos dicta algo, y generalmente el corazón no se confunde, generalmente el corazón no se pierde. Decía Pascal, el gran filósofo francés, que las razones del corazón muchas veces no las entiende la razón. Entonces el ser humano es mente y es corazón, es racionalidad y es pasión. Yo me congratulo de oír debates apasionados donde la gente pone su convicción, pero una cosa es un debate apasionado y otra cosa es un debate que más bien deja de serlo, basado en el irrespeto, basado en la intolerancia, etc. Son cosas distintas. La pasión es importante, la pasión, siempre y cuando se maneje en el marco del respeto. Gracias. Vamos a cerrar con el doctor Isaguirre. Brevemente unos comentarios. Yo coincido en que el dictamen, aunque sea totalmente negativo, debe discutirse, llevarse al pleno y contrastar la opinión de la comisión con la del proyectista, incluso con respeto al proyectista. Y por respeto al proyectista también, cuando el dictamen es totalmente negativo, debe ser bien fundamentado. Porque está bien que cuando el dictamen es favorable plenamente al proyecto, se entiende que la comisión está asumiendo el criterio del proyectista. Entonces no necesita motivarse tanto, pero cuando es negativo es una cuestión elemental de cortesía, debe ser fundamental. En cuanto al presupuesto, si no se asignan los recursos con las prioridades que requiere el país, pues serán culpa del Congreso. Porque quien aprueba el presupuesto y el presidente no puede vetar el presupuesto es el Congreso Nacional. Y en cuanto al funcionamiento de las comisiones, mire, el gran problema del Congreso es que tiene excesiva cantidad de comisiones. Y hay diputados que están hasta 3 o 4 comisiones, y cómo van a cumplir con su función a profundidad si están dispersos en tantas comisiones. Y eso lo hace normalmente la directiva con el objetivo de colar sus piones en las comisiones y tener control en diversas comisiones. Pero es totalmente incorrecto. No hay asesoría que pueda sustentar tantas comisiones. En una ocasión llegaron a tener 54 comisiones legislativas y algunas no se justificaban definitivamente. Entonces, esa dispersión de comisiones hace que el espacio físico del Congreso Nacional pues no sirva, no justo, pues no puede resultar. De las asesorías no se da el gasto tampoco. Y eso es parte del problema. Y en cuanto a la percepción que tenemos del Congreso Nacional, pues es un pobre Congreso, que nosotros lo miramos antidemocrático. No es tanto culpa de sus actores, sino de quienes aprobaron la ley orgánica, esta última que está bien, y de los que aprobaron el primer reglamento interno del Congreso, porque tanto es antidemocrático el presente como el reglamento interno anterior. Se necesita, si quiere democratizarse ese poder, necesita discutir a fondo
es ley orgánica. Y eso es fundamental, porque mientras tanto va a tener tropiezo para tropiezo. Y en manos de ustedes está, o sea, en manos del Congreso está, porque tiene la mayoría necesaria, pero yo, bueno, no sé, porque ahora creo que se necesitan 2 tercios para aprobar la reforma de la ley orgánica, lo cual es impropio también, porque debería haber mayor flexibilidad para reformar la ley orgánica. En fin, yo lo veo un Congreso pálido, que da muchas condecoraciones, como dice usted. A los periodistas les dan cantidad de condecoraciones, que es una forma fastidiosa de sobornar. Si ustedes se ponen a contar los premios que dan a los periodistas en Honduras, les dan los diputados, les dan la presidencia, les da la municipalidad, les dan los empresarios y le dan al caricaturista, le dan al cronista de deportes, al que de fútbol, al de béisbol, todo lo que quieran. Lo cual es una forma también de atentar, diría yo, con la libertad de prensa, bajo las vías de esta como compra, pues, de conciencia. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas, a los diputados y a las diputadas, pues, que lograron hasta el último momento, hablando de impuntualidad. La sesión en el Congreso me dicen que ya está a punto de comenzar, así que agradecerles, sé que en este caso a Gabriela y a Odelia, que vinieron a las 7 de la madrugada, muchísimas gracias. Decirles que los esperamos el próximo martes. Vamos a tener ya las exposiciones de los catedráticos de la Georgetown, y esto se le va a entregar, todo este panel se le va a entregar a los participantes y las participantes en DVD. Así que muchísimas gracias. Gracias.